Buenas noches. Nueva decepción ayer en el Congreso ante el rechazo de los parlamentarios a dar una solución a los desdoblamientos de la Nacional 232 y de la Nacional 2 en esta legislatura. Analizaremos con nuestros invitados esta promesa electoral que sigue sin atisbo de solución, y hablaremos además del expresidente del gobierno, José María Aznar, que ayer en una entrevista no descartó volver a la vida política. Para hablar de estas cuestiones nos acompaña en esta mesa de redacción José Ignacio Senao, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Franco, del PAR. Carlos, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Comenzamos hablando de ese nuevo varapalo a los intereses de Aragón. Ayer en el Congreso, por las peticiones aragonesas para acercar y avanzar en dar soluciones a los desdoblamientos de la Nacional 232 y de la Nacional 2. Se rechazaron ayer los avances. Es un compromiso electoral con Aragón del que todavía no tenemos fecha. Es una nueva decepción, Carlos, para Aragón. También, ¿cómo visteis las intervenciones de los diputados? Parece que una de las diputadas de UPyD tuvo una intervención más desafortunada. Totalmente desafortunada, y entraré en ella porque me pareció de lo peor que he visto en política hace muchos años y de lo peor que vi ayer. Con el tema de estos desdoblamientos, bueno, pues yo creo que me permitan, no puedo ser objetivo. No puedo ser objetivo porque, como todos saben, este fin de semana pues ha fallecido una compañera, una senadora del Partido Aragonés, que antes de ser senadora y antes de ser del Partido Aragonés, incluso antes de ser del PAR, ya era amiga mía personal, con lo cual no voy a ser objetivo con lo que voy a decir ahora con este tema. Y además fue un accidente en un tramo que tenía que haber estado desdoblado, y que por una decisión política de un anterior ministro de Fomento, un tal Pepiño Blanco, pues para compensar unos derroches que se hicieron con un plan E, pues decidió congelarlo allí. Si este tramo hubiera estado desdoblado, hoy no estaríamos en una misa como estaba hace un rato. Esto pasaba también cuando yo era estudiante. Recuerdo perfectamente todos los domingos abrir el Heraldo, y domingo sí y domingo también contaban que había habido un accidente en la carretera Zaragoza-Huesca. Estoy hablando hace 20 años, esto era normal. Ahora ya no hay accidentes en esa carretera. Luego ya en mi vida profesional como empresa, cuando tenía muchos clientes en Valencia, en la carretera Zaragoza-Teruel, era exactamente lo mismo. No había viaje, yo tenía que hacer 2 o 3 veces ese viaje al mes. No había viaje que no me encontrara con un accidente mortal en esa carretera.
¿cuánto hay que esperar para que la Nacional 2 y la 232 se desdoble? Pues estamos en 206 muertos, 206 muertos en 11 años. No sé si habrá que llegar a 300, habrá que llegar a 400, habrá que llegar a 1000. Pero el tema es que alguna vez se tenga que parar esta sangría. Entonces ya no es un tema de desarrollo económico para Aragón, que es fundamental, ya no es un tema de desarrollo empresarial, de creación de empleo, es un tema humano. Y yo no entiendo pues ciertas declaraciones que ayer también salieron, o ciertas declaraciones en el pasado, como las del secretario de Estado, diciendo que las autovías hacen competencia o desdoblamiento en Aragón, hacen competencia desleal a las autopistas. Pero primero esté más preocupado usted por los muertos que por los accionistas de las empresas. Y segundo, parece que esa competencia desleal es solamente en Aragón, o sea que en Cataluña Nacional 2 está desdoblada y allí no hay competencia desleal, solamente es en Aragón. ¿Qué pasa? Que en Fraga es la diferencia entre no lo entiendo. Y con las declaraciones que me parecen muy importantes de la senadora de UPyD, Irene Lozano, voy a repetir el nombre, Irene Lozano, vamos a quedarnos con ella, porque vamos a ver unas declaraciones con lo que está pasando, que diga que es el asunto pintoresco del día. Bueno, pues sinceramente, usted puede decir que yo tengo otra opción, usted puede decir lo que sea, pero no puede decir que es un asunto pintoresco y luego entraremos un poquito más en pintoresco y localista, dijo sobre este tema esta diputada Pascual. Bueno, yo creo una opinión francamente desafortunada, la cual no merece la pena dedicar mucho tiempo. Pero parece que no se conoce fuera de Aragón esta cuestión. Entonces, yo creo que no hace falta dedicarle mucho tiempo, como probablemente ella no dedicó mucho tiempo a conocer la problemática de la que se está hablando, ¿no? Con lo cual, desde luego, protagonismo ninguno. Yo sí, en cualquier caso, a sus compañeros de UPyD en Aragón, que pueden haber aprovechado para informarla adecuadamente sobre lo que se está hablando, ¿no? Lo cierto es que la cuestión es cómo conseguimos una cuestión que efectivamente es prioritaria para los aragoneses en estos momentos, en lo que tiene que ver con el desarrollo de las carreteras de nuestra comunidad autónoma y sobre todo con una cuestión de seguridad vial, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tiene que actuar decididamente el gobierno de Aragón en sus reivindicaciones ante Madrid, ¿no? Yo aquí estamos en un escenario en el que yo ayer veía una conversación en la que solo veía el diálogo no verbal, porque el verbal no nos lo permitía, entre el presidente de Extremadura, Monago, y la vicepresidenta del gobierno, que acudió con motivo de la celebración de los 30 años de la comunidad autónoma de Extremadura, en una situación en la que Monago, como sabemos, lleva unas cuantas semanas reivindicando que eso de la diferente vara de medir, la vara de los déficits de las comunidades
ser y por tanto pues planteando una posición pues muy comparable con la de esta comunidad autónoma, que debería decir lo mismo en un momento determinado, por lo menos desde su consejero de Economía y Hacienda, ¿no? Yo creo que es un momento en el que se tiene que poner la política por medio, ¿no? Y en esas cosas yo estoy convencido de que Monago aceptará finalmente una asimetría en los déficits fiscales, porque se lo impondrán desde Madrid, desde el gobierno central, pero seguro que va a tener alguna cosa a cambio, ¿no? Y en esto yo creo que Monago está aprendiendo de un gran político de este país, que fue también presidente de esa comunidad autónoma, que fue Rodríguez Ibarra, que no había vez que alguien dijera una partidita que no se llevara alguna moneda del tablero, ¿no? Entonces yo creo que esto es un momento de hacer política, ¿no? De hacer política para los ciudadanos, de decir ante Madrid, a ver, podemos aceptar determinadas condiciones, determinadas situaciones que tienen que ver con una visión desde la política general y la política desde Madrid, pero pactemos compensaciones, ¿no? Y yo creo que aquí falta perder simplemente ese criterio de ama de llaves con el que la presidenta gana estas elecciones, que guarda la caja y que vende austeridad, y además ante una evidente incomparecencia de su rival, todo hay que decirlo, sino también en un momento de vender un liderazgo político, ¿no? Y de saber de alguna manera, bueno, pues con la suficiente distancia en el tiempo como para que esto no parezca una compensación, pues saber obtener de Madrid en estos momentos una inversión que desde luego, desde muchos puntos de vista, se ve como fundamental. ¿Se puede obtener esa compensación, como dice Pascual, por esos desajustes en torno al déficit? No es tan sencillo como dice Pascual, ni tan lineal, ¿no? Si ese fuera el problema, yo estoy seguro que la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rubí, ya hubiera resuelto este problema, si fuera solo por eso, ¿no? Es decir, el poder plantear, el poder jugar las bazas adecuadas que se están jugando. Lo que sucede es que de estas cosas nos acordamos sobre todo y reivindicamos algunos más que otros en momentos difíciles, momentos en los que sabemos que no hay dinero en la caja, que no hay dinero en el presupuesto de España, y en el cual, aun cuando nosotros hemos conseguido un 18% por encima de la media española en cuanto a inversiones en infraestructuras para carreteras, no es suficiente, porque una obra de esta envergadura requiere una inversión que en estos momentos, a día de hoy, no es posible hacer, lamentándolo, ¿no? Por supuesto, y además justificándolo no solo por el trágico accidente de una compañera, sino pues porque está en peligro la vida de todos los ciudadanos que utilizan estas carreteras, que están sin desdoblar, cuando en otras comunidades autónomas, como
Cataluña las tienen desdobladas. Claro, mirar al pasado no resuelve nada, pero yo sí he de decir que a lo largo de los años de bonanza, pues quizás esto mismo que ahora se le puede exigir a Luis Fernanda Rudy no se le exigió a Marcelino Iglesias. Igual, Se hizo, pero de manera más tibia, y al final él no jugó igual, el problema es las cuando va pasando el tiempo, las claro, cosas paradas. Al final, bueno, lo que hay que hacer, y yo entiendo en este caso a mis compañeros, no voy a entrar tampoco en el tema de UPyD. Yo creo que lo que además no se puede dedicar unas frases veleidosa sobre algo que no se sabe de lo que se está hablando. Yo entiendo que no sabían de qué estaban hablando y le van a corregir, les van a corregir desde Aragón, ¿no? Pero lo cierto es que es mejor plantear las cosas con seriedad. Sabemos y nos consta que el gobierno de España conoce perfectamente cuál es este problema y que en el momento que se pueda acudir a ese desdoblamiento se va a hacer. Lo único que no se quiere prometer cosas antes de conocer realmente, porque prometer para luego quedar bien y todos estamos de acuerdo, bueno, y luego ¿qué pasa? de No hecho se lo cumple, prometieron. El programa electoral está. que es todo lo que se ha hecho a lo largo de muchos años. Bueno, pues vamos a esperar, y yo confío en que si hay y existe una recuperación, esta va a ser una de las obras prioritarias, que no requiere solamente una intervención. No estamos hablando de los presupuestos que tienen que venir a Aragón. Eso es una infraestructura nacional. nacional que tiene que estar avalada con un presupuesto serio, con un presupuesto importante, y en el que tiene que participar toda España. Por lo tanto, Las soluciones que que se están estaba aportando hasta ahora, esa liberalización parcial de los peajes, no son suficientes. O sea, es necesaria ese desdoblamiento. Entonces, porque hay también voces desde los partidos de izquierda que hablan incluso de la posibilidad de una expropiación de los tramos de autopista que discurren paralelos a esos tramos que habría que desdoblar. ¿Qué os parece esta que lo postura? de nacionalizar así por así, pues no es tan sencillo. Estamos en España, no estamos en Cuba. Se puede llegar a acuerdos. Y de hecho se ha llegado a un acuerdo que es el que hay. Pero que el que hay evidentemente no funciona. Y no lo he dicho por el accidente de una compañera este fin de semana. Es que ayer hubo otro en Nuez, y es que Mayén, hoy es la palabra Mayén, y Mayén te suena a muerto. Desgraciadamente lo siento por la gente de Mayén, pero Mayén te suena a muerto, porque todas las noticias que vienen de Mayén son siempre las mismas. Entonces, algo no funciona, algo no va bien. Y hasta ahora, como hemos estado reivindicando desde aquí, día sí, día también, pues con manifestaciones, con encierros, con sentadas, con paralizar
utilizar la autovía y parece que no se hace caso. Entonces yo no sé qué más hay que hacer, pero lo que habrá que hacer es que por lo menos que no sea coste cero. O sea, el caso que he dicho anteriormente del señor Morlán, secretario de Estado de Fomento, cuando él mismo, cuando decidió congelar todas las inversiones de España, donde más decidió congelar fue en su tierra, fue en Aragón y en concreto en Huesca. Pues volvió a ser elegido diputado. Ojalá, pues venga, pues sarna con picar, no, sarna con gusto no pica. Las declaraciones de secretario de Estado diciendo que es competencia desleal en Aragón y no en Cataluña, si hubiera sido al revés, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Imaginémonos que hubiera sido que en Cataluña no se hace y en Aragón sí. Y llega un secretario de Estado de Madrid y dice que mire, que es que se hace así porque esto es competencia desleal. Si hubieran montado la de San Quintín, hubiera sido un escándalo que le hubiera costado seguramente el puesto a ese secretario de Estado. Lo dicen en Aragón y no pasa absolutamente nada. Fue un titular de un día. Al día siguiente no ha pasado nada. Las declaraciones de la señora Irene, vamos a ver, de la senadora de UPyD, esta forma de hacer política de UPyD, pues al estilo Tony Canto, digo una barbaridad y luego la explico, y así tengo 1000 minutos de fama y soy trending topic, pues también tiene que tener un castigo. No puede ser que se funcione de esa forma. Entonces, yo lo que estoy es, bueno, pues decir que las cosas no pueden salir gratis y cuando las cosas se hacen mal, el que lo hace mal lo tiene que pagar. Bueno, desde el punto de vista de eficiencia de las infraestructuras, es cierto que durante que el recorrido de la AP68 y sobre todo de la AP68, que además yo creo que es donde se concentra mayor peligro todavía, discurre en paralelo con esa carretera que ahora queremos desdoblar, ¿no? Y efectivamente son autopistas que fueron una concesión administrativa que se ha ido renovando y que en esa renovación ha habido pocas condiciones puestas a la concesionaria en este sentido, ¿no? En un sentido en el que yo creo que la seguridad vial se impone ahora los criterios puramente económicos, ¿no? Probablemente es verdad que se podría plantear una solución de este tipo, ¿no? También soluciones concretas a puntos específicos de la actual Nacional 232 se podrían plantear, por lo menos coyunturalmente, teniendo en cuenta esa insuficiencia de medios económicos que actualmente hay, ¿no? Y luego yo creo que hay que hacerlo, hay que hacer un recordatorio a que al final la seguridad vial depende de la responsabilidad individual de cada uno. Y es verdad que es un tramo muy incómodo de recorrer, que está limitado a 80, que no se puede adelantar, pero la mayor parte de los accidentes ocurren en esa zona y eso es así, tienen que ver con un ejercicio de irresponsabilidad por alguno de los que participan en el escenario, ¿no? Ganaremos seguridad evidentemente cuando sea imposible que los vehículos se crucen, pero mientras se estén cruzando toca respetar las normas, ¿no? Pero yo sí que creo que hay que hacer un ejercicio sobre lo que es la AP68, ¿no? Y en otras comunidades autónomas, en La Rioja, está liberada la AP68
lado de la PS68. Bueno, pues quizás es el momento de plantear qué coste tiene ese desdoblamiento, qué coste tiene obtener una liberalización real de la autovía, porque en estos momentos, de la autopista, porque en estos momentos es verdad que el uso que está habiendo es muy limitado, porque son descuentos, aplican sobre determinados vehículos, en determinados tramos horarios, etcétera, etcétera, y a lo mejor merece la pena plantear una alternativa como esa. José Ignacio. Sí, en momentos de crisis y sobre todo en cuanto a lo que es política de empresa, tenemos que ir a una negociación. No se pueden imponer cosas como algunos pretenden, efectivamente pensando que estamos en una democracia bananera, ¿no? No es este el caso y por lo tanto hay que negociar. Se han planteado algunas soluciones que han sido parches tanto en el desdoblamiento de la 68 como en la parte también de la autopista de Cataluña. Volviendo el mismo día, pues se pagaba la mitad, ha habido en algunos horarios hay alguna bonificación, pero es cierto que ahí sí se puede trabajar, porque ahora no hay dinero para invertir, pero sí puede haber algo de dinero para negociar, y en ese sentido yo creo que sí que tendremos que esforzarnos entre todos para conseguir que al menos una vía que conduce paralelamente al problema del foco de los accidentes principales que se originan en la provincia de Zaragoza, pues puedan ser utilizadas y por lo tanto pues pueda haber una bonificación de esos peajes. Bueno, si os parece, vamos a cambiar totalmente de tema. Hablamos ahora de otra cuestión, la entrevista ayer en una cadena de televisión nacional al expresidente del gobierno, José María Aznar. El expresidente le dijo, fue crítico con el gobierno, con las políticas de Mariano Rajoy, le pidió que bajase los impuestos y que cumpliese el programa electoral, y además dijo que no descartaba volver a la primera línea de la política. Bueno, ¿qué os parecen? ¿Cómo valoráis las declaraciones ayer de Aznar? ¿Creéis que podría realmente volver a la política, Carlos? Yo, viendo lo de ayer, bueno, primero dos sentimientos, ¿no? Creo que el momento actual es un momento que hace falta líderes políticos, que yo echo de menos esos grandes liderazgos que hubo anteriormente en España y en Europa. Pues Aznar nos podrá gustar más o menos, Felipe González nos podrá gustar más o menos, Fraga, Carrillo, Suárez, incluso nuestro actual rey, ¿no? Esos liderazgos políticos no existen hoy y no existen a nivel ni a nivel europeo, y así nos va. Y yo soy de los convencidos que son los políticos, los grandes políticos, los
que nos van a sacar de la crisis. No van a ser ni los gestores, ni los administrativos, ni los populistas que nos van a sacar de la crisis. Entonces es una hora de la política y de la gran política. Dicho esto, yo que digamos por ese lado positivo, porque Aznar sin duda nos podrá gustar más o menos, pues sin duda es uno de esos líderes que hemos tenido en la España de la democracia. Pues también creo en un sistema de liderazgo pues más participativo, más en que llegar a acuerdos, más en sentarnos todos. Creo más en el Aznar igual de la primera legislatura. El Aznar ese que llegó a acuerdos con otros grupos políticos y que puso grandes reformas en marcha y que crearon riqueza y empleo en este país. No creo tanto en Aznar de la segunda legislatura, que sí que fue de la mayoría absoluta, que fue un Aznar más de yo mando, yo hago lo que tengo que hacer, incluso con el trasvase, no vamos a recordar aquí historias, pero ese Aznar a mí no me gustaba. Y yo ayer vi más el segundo Aznar. Entonces yo creo que ahora mismo España necesita liderazgo, necesita un liderazgo político importante, es indudable. España y Europa, insisto, también a nivel europeo nos hace falta ese liderazgo, pero ese liderazgo de forma de yo mando, yo digo lo que hay que hacer, yo tengo la solución, yo no creo que sea que funcione. Yo creo más el liderazgo de la transición, el de los pactos de la Moncloa, el de vamos a sentarnos todos, vamos a llegar a acuerdos, vamos a hacer todos una parte de nosotros mismos, vamos pues a juntar voluntades y luego todos en la misma dirección a funcionar. Y yo eso no lo vi ayer. ¿Cómo valoras tú las declaraciones de Aznar? Yo ayer, viendo la entrevista a Aznar, recordé una frase brillante de Felipe González de hace un par de años, en la que se comparaba a sí mismo con un gran jarrón chino en un apartamento pequeño. Probablemente la recordaréis, y que dijo que se sentía como tal, ¿no? Que nadie se atreve a tirar a la basura el maldito jarrón, pero tampoco encontrar un sitio donde no estorbe, ¿no? Y yo creo que ya desgraciadamente a algunos, y yo creo que a muchos de los de su partido, le recordó al famoso jarrón chino grande en un apartamento pequeño, ¿no? Yo también me acordé, sinceramente, en un momento determinado Aznar me recordó a Mourinho, a este Mourinho que hemos visto desaparecer poco a poco del escenario, ¿no? O a una persona cargada de ego, lo digo así, claro, no paraba de hablar de él, efectivamente, como bien decía Carlos, yo me llamaba la atención a una persona que además, actuando con una deslealtad hacia su partido, hacia la institución, como le pasó al que dentro de poco será es entrenador del Real Madrid, y luego además, sobre todo, a una persona mal encarada. Yo no lo puedo entender. O sea, yo entiendo que el ejercicio de gobierno
distancia además con el poder, alejarte te permite además ver las cosas de otra manera, ¿no? Y yo eso lo he hecho de menos en algunos gobernantes, ¿no? Ayer se mostraron las dos almas del Partido Popular, ¿no? De alguna manera, ¿no? La que está en el gobierno, la que estuvo en el gobierno, la que todavía tiene gente dentro del partido que reivindica otra manera de hacer política, y ahí está pues Esperanza Aguirre como adalid también de esa manera un poco de cuestionar un poco la atención del gobierno, pero yo sinceramente entiendo que los que más enfadados probablemente estén con las declaraciones de ayer sean los propios miembros del Partido Popular, y de hecho hay algunas reacciones en ese sentido, ¿no? No sé, yo sinceramente no me pareció, ayer aludía a su conciencia, a su responsabilidad, a su partido y a su país. No sé si su conciencia y su responsabilidad, pero me da la sensación que ni su partido ni su país le van a pedir nunca que se levante del sitio para ocupar ese puesto del que salió el día, ¿no? José Ignacio, ¿cómo se vio desde el Partido Popular esta entrevista? Hombre, lo de la cara es que interpretar las caras de las personas, no, a nosotros hay personas que nos caen mejor, otras peor. No, yo ahí no entraría en esta historia. Aznar, para mí, no se ha ido nunca de la política. Es muy difícil separar a alguien que ha sido presidente del gobierno de España, que ha sido presidente de un partido de gobierno, separarle drásticamente de la política. Eso es imposible. Eso no sucede con ninguno de los que han sido presidentes. Partiendo de esa base, bueno, pues yo entiendo que hay personas, y nosotros mismos pues podemos estar de acuerdo con algunas de las cosas que dice Aznar, con otras podemos estar en desacuerdo, porque en nuestro partido pues opinamos todos y todos conformamos las decisiones que hay que tomar dentro del partido. Yo creo que la entrevista ha sido más interpretativa que declarativa, ¿no? Parece que hay ansias de interpretar, y entonces se ha dejado quizás la puerta abierta a esa interpretación, pero yo no lo vi tan claro, ¿no? El asunto de decir, no, oiga, yo quiero, no, querer no, porque además esto lo decide el partido, y el partido lo tiene que decidir en el momento que toca. Además, declaraciones similares a ya las había hecho. No toca hablar de esto, lo cual no quiere decir que, a mi juicio, José María Aznar, que ha sido uno de los mejores presidentes de gobierno que ha tenido España en su conjunto, y también hay cosas que a mí me gustaron menos, sobre todo la segunda legislatura, pero que ha sido, a mi juicio, el mejor presidente que ha tenido el gobierno de España, pues hay que tenerle en consideración las cosas que él comenta y las cosas que él dice. Pero bueno, yo entiendo que ahora lo que toca es trabajar todos unidos, todos juntos, el
este momento son el paro, la crisis que tenemos, la asistencia social, los planes de emergencia. Esto es a lo que nos tenemos que dedicar. Ignacio, que puede volver realmente a la política? Poder volver, podemos. Yo creo que no se ha ido, pero si la pregunta es, ¿podría volver a ser presidente del gobierno de España? Pues eso va a depender de todos nosotros. Tenemos nuestros órganos de partido, tenemos nuestros congresos, tenemos nuestras convenciones. Ahí es donde se decide y ahí es donde libremente pues todos tenemos esa oportunidad de poderla expresar y de poder conseguir o concitar los apoyos del resto de compañeros. Yo te contesto diciendo que no. No. Aznar no volverá a ser presidente del gobierno en este país. Yo creo que eso es un hecho. Es decir, Aznar tuvo un tiempo, tuvo un momento y tiene efectivamente un valor político en el país. Ya no solo digo en el Partido Popular, pero Aznar se bajó del tío vivo y volver a subir al tío vivo no es tan sencillo, ¿no? Yo dudo seriamente que el propio Partido Popular lo viera como un candidato frente a un proceso electoral para la presidencia del gobierno. Bueno, le preguntaron también en esa entrevista sobre esos supuestos sobresueldos, negó haber recibido ningún pago, dijo también que nadie del PP que él supiese había recibido ese pago, pero sí que es verdad que está inmerso en esa polémica sobre la boda de su hija, sobre si Correa pudo o pagó parte de esa boda. Bueno, ¿cómo veis también este asunto? Eso que no tiene que ver no somos nosotros, lo que tiene que ver será, en todo caso será un juez y que se decida ahí que si lo ha hecho mal lo paga y si no lo ha hecho mal que dejemos de hablar del tema. Y yo creo que también está mal hablar de un tema que no hay, mientras no haya ninguna prueba ni haya absolutamente nada. Entonces, Aznar y cualquier otro es inocente hasta que se muestre lo contrario. Como creo en ese principio, pues con él y con cualquier otro voy a decir exactamente lo mismo. Pascual. Pues yo creo que será difícil que algunas de las cuestiones que se están planteando en el escenario judicial, precisamente por el tiempo que ha pasado, las posibilidades de que por tanto hayan prescrito, la dificultad de convertir en pruebas unas fotocopias, etcétera, etcétera, tengan de verdad relevancia desde el punto de vista jurídico, judicial, ¿no? En cambio, sí que creo que se está perdiendo una buena oportunidad por parte del Partido Popular para defender esa transparencia de la que tanto hablamos últimamente en política y para plantear incluso en sede parlamentaria a través de una comisión de investigación que de esto se haga luz y taquígrafos, porque mientras tanto lo único que se hace es, bueno, repartir al pregonero, o sea, dudar de la credibilidad del mensajero, pero es que lo que hay que hacer es colaborar para que efectivamente en esto haya transparencia, ¿no? Ahora el Partido Popular está defendiendo que esas retribuciones que hace 4 días no existían eran en A, no eran en B, ¿no?
Entonces, claro, a mí la pregunta ya no es, primero, la legitimidad de esas retribuciones en un escenario como, es verdad que esto estamos hablando hace años, ¿no? Pero esa legitimidad desde el punto de vista moral es un poco cuestionable, ¿no? Hemos hablado mucho de lo de que en política se cobra poco, pero claro, cuando uno ve estas cosas empieza a dudarlo, ¿no? Pero luego la cuestión es que se pierde con eso una ocasión perfecta para demostrar una vocación de transparencia. José Ignacio, para concluir. El Partido Popular está claro que lo que ha hecho ha sido ponerlo todo en manos de la justicia. Es más, están compareciendo los miembros del partido que han sido llamados por el juez, están declarando y se está facilitando todos los datos para aclarar precisamente una situación que el primer interesado en que se aclare y por supuesto el caso Bárcenas pague quien tenga que pagar. A mi juicio el señor Bárcenas tendrá que explicar muchas cosas y que por supuesto, bueno, pues a partir de ahí creo que el Partido Popular está haciendo lo que tiene que hacer. Fuera de esto, oiga, yo lo que puedo decir es que conozco que el partido, vamos, se comporta en la línea que tiene que comportarse. Las declaraciones que ahora dicen unos que si se dijo, que se dejó de decir, yo entiendo, y así lo entendí desde el principio, es que nadie ha percibido dinero negro en el Partido Popular, que quien ha percibido dinero pues lo ha declarado en su declaración de renta y ahí podremos discutir si es mucho, si es poco o es demasiado o era nada, pero la cuestión es que eso se ha declarado y eso, bueno, pues esto pero las dudas sería, son el origen de esos pero fondos. que ese planteamiento habría que hacerlo. Nos tenemos que ir. Se nos ha acabado el tiempo, así que vamos a despedir ya. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos vamos. Enseguida, en unos minutos, empieza Tribuna Abierta, nuestro especial debate que en esta ocasión analiza el presente y el futuro de la sanidad. Volvemos mañana. Buenas noches.